Hola, bienvenido a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad te voy a explicar cómo hago yo para tejer este tipo de zapato. Vamos a trabajar con la plantilla desprendible, lo cual lo hace muy rápido de elaborar. Tejeré con hilo 100% algodón y lo más importante, te voy a explicar cómo hago yo para trabajar con el punto puff en la elaboración de calzado. Estoy haciendo este video con todo el miedo escénico que se involucra para manifestar mi absoluto agradecimiento a todo ese team de tejedores y amantes de las manualidades. En el video que publiqué antes que este, les pedí el apoyo para que se suscribieran, comentaran, compartieran y pueden creer que el canal pasó de tener 18.000 suscriptores a tener más de 30.000. Entonces, bueno, para mí fue algo sorprendente, ya que ese video tiene algo así como 300.000 reproducciones. ¿Pueden creer eso? Tiene como 13.000 likes y cerca de 600 comentarios, los cuales me llenaron de mucha satisfacción, ¿verdad? Es como una retribución a ese trabajo que uno hace al crear contenido. Los comentarios fueron muy bonitos, en algunos traté de despejar dudas. Me escribieron de todas partes del mundo, ¿verdad? En idiomas que yo ni siquiera conozco. Bueno, me limité fue a ir al traductor y dar respuesta en la medida de lo posible. Muchísimas gracias por ese apoyo y nuevamente el team más solidario y comprometido que existe es el team de tejedores y amantes de las manualidades. Entonces, muchas gracias por ese apoyo. Me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Ay, disculpen el nerviosismo. Y bueno, invitarlos a que me sigan apoyando y puedan realizar este zapato. Si no tienen las suelas, recuerden que en mi canal hay un video donde yo explico cómo podemos reciclar. Entonces, bueno, muchas gracias por ese apoyo y bueno, espero seguir contando con ustedes. Muy agradecida. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este par de zapatos son un par de suela que debe estar perforada con su respectiva plantilla. El hilo que vayamos a utilizar en esta oportunidad, yo voy a trabajar con hilo 100% algodón. Una tijera o rematadora, 3 gasillas o separadores, los cuales los pueden sustituir por otro elemento que les sirva para hacer marcas. La cinta métrica, ¿verdad? Si no tienen cinta métrica, sino con un hilito, porque lo que necesitamos es determinar una distancia. Y la aguja, en esta oportunidad yo estoy trabajando con la del número, a ver si se deja ver, la del número 2. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar haciendo el pespunte en la suela, es decir, un borde tejido por todo ese contorno para que podamos avanzar y darle forma al zapato. Nos ubicamos en el centro y vamos a pasar la aguja y hacemos esta formita con el hilo y lo pasamos. A partir de allí debemos tener control del hilo, es decir, que nosotros seamos quienes llevamos el hilo. Porque si yo lo dejo muy suelto, las puntadas no me van a quedar como deben ser. O sea, acá, una vez que saqué el hilo, cierro. Vuelvo allí mismo y hago otro medio punto. Es decir, paso aguja, paso el hilo por el ganchito, saco y cierro. Allí hice 2 medio puntos. Me voy al siguiente orificio. Paso aguja, paso el hilo por el ganchito, saco y cierro. Eso se llama medio punto para las personas, porque sé que hay muchos principiantes que me están viendo y otros muy expertos que también me siguen. Me voy al siguiente, paso, saco y cierro. Observen que así lo voy escondiendo para que no haya la menor posibilidad de que eso se desbarate. Esto lo voy a hacer por todo el contorno, es decir, 2 medio puntos en cada uno de los orificios. Ya hice el pespunte por todo el contorno. Ahora que lo que me corresponde es cerrar la vuelta con punto deslizado o punto enano. Pasamos la aguja por esa primer puntada que hicimos, enganchamos hilo, lo sacamos por allí y cerramos.
Ahora vamos a hacer lo que yo denomino la vuelta de contar. Es decir, primero tenemos que delimitar qué es lo que es talón y qué es lo que es capellada. Talón es la parte más angosta de una suela y capellada la parte más ancha. Por lo general eso coincide exactamente con el centro de la suela. Para eso vamos a trabajar con una cinta métrica o algo que nos sirva para medir. Fíjense, lo voy a hacer como en sentido contrario, simplemente para utilizar como algo que me sirve para medir. Es tan sencillo como que medimos, ¿verdad? Ubicamos la distancia de un extremo al otro, doblamos para determinar el centro y allí lo ponemos, y para mí este es el centro de la suela. Pero vamos a hacerlo como debe ser, usando la cinta métrica. Voy a medir desde aquí hasta el otro extremo. Esta suela me dice que tiene 25. La mitad de 25 es 12,5, es decir, acá. Entonces, en este huequito yo voy a meter esa primera gasilla. Acá lo paso. Una vez que yo hice eso, si no lo quieren hacer así, ¿verdad? Tan sencillo como que ponen la cinta, la doblan y eso les da ese centro de la suela, es decir, la mitad de la suela. Cuando ya tenemos esa primera marca, nos venimos con el hilo y lo ponemos de esta forma. Bien, para que me determine el otro lado. Vamos a ver, voy a poner la otra gasilla en esa cadenita, vamos a decirlo así. Bien, ahora necesito determinar el centro. Para el caso de determinar el centro de la parte delantera o capellada, tan sencillo como que nos vamos con nuestros dedos y justo allí donde me dé la unión de los dos dedos, para mí es el centro, y allí voy a poner esa marca. Ya tenemos determinado entonces esta primera parte del talón, primera parte de la capellada, segunda parte de la capellada y segunda parte del talón, es decir, talón y capellada, y como quien dice, la suela la dividimos en 1, 2, 3 y 4 partes. Hay una cantidad de puntos que yo coloco aquí. Eso va a depender del material que estemos utilizando. Por eso cuando inicio el video hago énfasis en que este lo estoy tejiendo en hilo de algodón. En mis otros videos, ¿verdad? Yo he trabajado en nylon. Igual, cada video tiene la explicación de los puntos que corresponden según el material que estemos utilizando. Acá, en este caso, debemos tener 27 puntos desde el centro hasta la primera marca. ¿Por qué 27? Porque es la experiencia, ¿verdad? La cantidad de zapatos que yo he hecho, las veces que me he equivocado, las veces que no me han salido como deben ser, que me ha dicho que cuando tejo con algodón desde el centro de la capellada hasta esta primera marca debemos tener 27 puntos. Cuando estamos trabajando con nylon son 32, pero para este caso son 27. Ok, desde aquí hasta la primera marca de la capellada debemos tener 10 puntos menos de la talla que estemos tejiendo. Si yo estoy trabajando la talla 38, como es mi caso, aquí debo tener 28. Igual aquí 28. Y aquí 27, es decir, siempre que estén tejiendo zapatos de adulto, aquí y aquí van a ser 27. Y si están tejiendo, por ejemplo, una talla 36, aquí serían 26 y aquí 26. La otra consideración es que lo vamos a tejer hacia la derecha. Por eso debemos girar la suela y siempre les recomiendo contar. Una vez que contemos, vamos a determinar cuántos puntos tenemos. Si en este caso tenemos más de 27, reducimos. Si por el contrario no tengo 27 y me faltan, aumento. Bien, entonces siempre les sugiero que primero contemos. Tengo acá el hilo y comienzo a contar cuántos punticos tengo yo. A partir de ese tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Observen que son las cadenitas, ¿verdad? 19, 20, si lo quieren ver por aquí, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Bien, tengo 32 y como yo les estoy diciendo que son 27, entonces debo disminuir 5 puntos. Esas disminuciones las van a hacer en las partes como que vean planas. No me las hagan en las curvas para que esas curvas no se metan. Entonces venimos acá y comenzamos. Bien, comienzo siempre por este primer punto y digo 1. Aquí voy a hacer una reducción. Para hacer la reducción tomo punto, no lo cierro, me voy al siguiente, tomo punto y no lo cierro y ahora sí lo cierro junto. Ve que ahí llevo 2. Entonces así vamos a seguir, ¿verdad? Independientemente de la cantidad que tengan, deben tener 27 aquí si estamos tejiendo adulto, que disminuimos, aumentamos según el caso. Acá lo que estemos tejiendo de la talla y disminuimos, aumentamos según el caso, hasta tener aquí en mi caso 28, aquí 28 y aquí 27. Vengo entonces cuando ya yo lo haya hecho. Ya terminé de dar esa vuelta y también debo cerrarla con punto deslizado como ya lo expliqué en la otra que hicimos. ¿Verdad? Ya terminé ahí me dio 27, me voy al primero, paso aguja, agarro hilo y cierro y deslizo. Ahora voy a hacer una vuelta sumamente fácil. Primero quito las gasillas porque ya no las voy a necesitar. Ahora voy a tejer una vuelta de punto sobre punto, pero hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Como venía tejiendo en esta dirección, ¿verdad? Para yo tejer lo que yo llamo a la izquierda, que es hacia acá, debo ponerme, o sea, debo girar. Bien, si ya giré y voy buscando cada uno de esos puntos y ahí arriba de ese, de cada uno de ellos, sin aumentar, sin disminuir, voy haciendo punto sobre punto. Bien. Ya terminé esa segunda vuelta y ahora hago lo mismo. Voy al primero, meto aguja, paso hilo y deslizo. Dejo este hilo de aproximadamente 10 centímetros y corto. Ok, vamos a proceder ahora a hacer la parte delantera o capellada. Con respecto a la elaboración de la capellada, nos vamos a ir así por todo el borde porque lo que quiero es ubicar esa puntada central. Una vez que ubicamos ese punto central, vamos a introducir la aguja, ¿verdad? Como para hacer la marca. Y hacia el lado izquierdo vamos a contar 1, 2, 3 y 4 puntos. En ese punto número 4 vamos a pasar la aguja. Y vamos a girar la suela para que empecemos a trabajar en esta posición. Una vez que giramos la suela, vamos a pasar el hilo, tomamos hilo, lo pasamos. Bien, aquí simplemente vamos a hacer esto que están viendo como para fijarlo. Bien, y tejemos 8 medio puntos. Este hilito que está por aquí lo vamos a ir metiendo entre los puntos para no tener que hacer nudos. Voy a trabajar siempre en esta hebra que vemos aquí, ¿ok? No voy a tomar las dos. Más es un tema de decoración, ¿ok? Para que se vea como con este filo que está aquí, como que se ve así. Entonces comienzo a tejer 8 medio puntos. Medio punto es meter aguja. Observen que yo me ayudo con mis dedos. Paso hilo por el ganchito y cierro. Aquí tejí un medio punto. Vamos con el siguiente. Ya hice 1, 2, 3. Observen, meto aguja, paso hilo y cierro. Así hasta tejer 8. Ya tejí 8. Ahora, este extremo que me quedó allí, lo puedo tirar un poquito de él, lo jalo un poquito
y lo corto. Ok, esto para mí es la primera vuelta. Voy a hacerles una observación. Cada vez que nosotros terminemos una vuelta, vamos a hacer 2 puntos deslizados. No se les olvide eso. Bien, esa es la primera regla que debemos tomar en cuenta. Entonces, deslizado es pasar aguja, pasar hilo por el ganchito de la aguja, sacarlo y deslizarlo sobre sí mismo. Ya hice uno, voy a hacer el otro. Paso aguja, paso hilo por el ganchito de la aguja, lo saco y deslizo. Bien, ya terminamos primera vuelta y la primera regla es, después de terminar una vuelta, 2 puntos deslizados. Ahora giramos. Y ahora vamos a tejer en esta posición. La segunda regla a tener en cuenta y muy importante, al igual que la anterior, es que siempre vamos a comenzar en el tercer punto, o lo que es lo mismo, nos vamos a saltar esos 2 puntos deslizados. Allí se ven claramente, ¿verdad? Este es uno y este es otro. Quiere decir que vamos a comenzar aquí, teniendo en cuenta de dejar el hilo por este lado. ¿Por qué? Porque no hay de otra forma, no podemos tejer así. Porque si no, ¿cómo tomaríamos el hilo? Entonces pasamos el hilo por acá y yo digo, hay que empezar en el tercer punto. Acá se ve 1, 2 y voy a empezar en este. Y voy a tejer al igual medio punto hasta donde comencé la vuelta. Bien, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdan que la vuelta anterior la empecé con 8, ¿verdad? 6, 7, 8. Y mi último punto es aquí, donde comencé la vuelta anterior. Vean. Ven que se ve como que allí comencé esa vuelta anterior. Este sería el punto número 9. Quiero que destacar que con este método siempre en cada vuelta nos va a salir un punto más. Ok, terminé la vuelta. ¿Qué voy a hacer ahora? 2 puntos deslizados, como los hice acá. Solo que cuando estemos trabajando del lado izquierdo, los vamos a tomar de la siguiente manera. Paso la aguja por fuera. Recuerden que tomo solo una hebra, ¿verdad? Paso la aguja, paso el hilo, giro el ganchito de la aguja como lo estoy haciendo en este momento y deslizo. Vuelvo otra vez. Observen que yo hago cierta tensión con el hilo. Paso aguja, paso el hilo por el ganchito, saco y debo girar la aguja para que pueda tener agarre y deslizo. Bien, ya terminé entonces esta vuelta donde me dio 9. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a girar. ¿Cuál es la segunda consideración que les dije que tuviéramos en cuenta? Que íbamos a empezar siempre en el tercer punto y aquí se ve muy bien. Este es el 1, este es el 2, quiere decir que yo voy a comenzar acá. Y comienzo. Vamos a ver cuántos puntos me da acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y observen que aquí fue donde comencé la vuelta anterior. Ven que los puntos están como más abiertos. Este sería el número 10. Como pueden darse cuenta, cada vez se me fue agregando un punto. Recuerden que yo aquí comencé con 8, hice 2 deslizados, comencé en el tercero
y cuando trabajé acá me dio 9, hice 2 deslizados, estoy comenzando en el tercero y acá me acaba de dar 10. Como ya terminé la vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y otro punto deslizado. Ok, entonces la propuesta que yo tengo para este zapato que estoy haciendo es una combinación de medios puntos con punto puff. ¿Verá? Observen que acá tenemos estos medio puntos, vamos a decir que normales, y venimos con una hilera de punto puff, punto normal y punto puff, ¿verdad? Así hasta terminar el tamaño de la capellada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para trabajar ese punto puff igualito, las consideraciones son las mismas. Comenzar en el tercer punto y al finalizar siempre hacemos 2 puntos deslizados. Bien, entonces voy con la explicación de cómo vamos a hacer ese punto puff. Acá, como les comenté, vamos a comenzar en el tercero. Bien, comenzamos. Meto aguja, siempre iniciamos introduciendo la aguja. Tomo hilo. Una vez, tomo hilo, meto aguja y saco. Esta sería mi segunda vez. Tomo hilo, paso y saco. Esta sería mi tercera vez y luego cierro el punto. Seguidamente un punto deslizado y eso es todo. Bien, vamos a seguirlo haciendo por toda esta vuelta. Aquí llevo 2 puntos. Voy con el punto puff otra vez. 1, 2 y 3. Cierro el punto. Venimos ahora con punto deslizado. Bien, aquí llevamos 4, ¿verdad? Es decir, el primer punto puff, un deslizado son 2. Punto puff son 3, un deslizado son 4. Y continúo así hasta llegar acá. Aquí debería tener 11 puntos. Bien. Ok, vuelvo otra vez con el punto puff. Yo tengo siempre un truquito para aprenderme eso, ¿verdad? Que es como un mantra. Mantra es algo que nosotros repetimos de manera continuada. Entonces yo siempre digo 1, 2, 3, cierro y deslizado. Vuelvo. 1, 2, 3, cierro y deslizado. Bien, continúo. Perdón. Siempre empezamos porque si hacemos esto de inicio nos va a salir un arito más. Bien, y para este caso no lo estoy haciendo así, sino empiezo siempre metiendo aguja, pasando hilo una primera vez, tomo hilo, paso aguja, saco una segunda vez, tomo hilo, paso y saco una tercera vez y cierro. Y venimos con deslizado. Y aquí en este punto fue donde comencé la vuelta. Como pueden ver, voy a hacer es un punto push. Meto, saco una vez, meto, saco 2 veces, meto, saco 3 veces. Comencé con punto puff y estoy terminando con punto puff. ¿Qué vienen ahora? Los 2 puntos deslizados, que ya estos son siempre fijos cada vez que hacemos zapato, independiente de la puntada que estemos haciendo acá. Vamos a hacer acá 2 deslizados. Entonces digo paso y hago un deslizado. En el que sigue paso aguja, saco ahí. Paso, saco y un deslizado. Ok, giramos y así nos va quedando. Es probable que esto se les desordene un poquito. Eso es propio y característico del punto puff. Perdón. Ok, entonces cuando estamos así de frente, la otra fase de esta puntada es que vamos a hacer medio punto. ¿Cuál es la consideración que debemos tener en cuenta? Que siempre comenzamos en el tercero. Entonces 1, 2 y en el tercero sería este. Pero no voy a hacer el medio punto completo, sino tomando una sola hebra para darle aún más relieve.
y digo 1, 2, tenemos que hacer en este caso como si volteáramos el punto para poder precisar bien dónde está esa lazadita. Llevo 2, ¿verdad? 3, acá 4, acá 5, acá 6, acá 7, acá 8, acá 9, acá 10, acá 11 y me queda el último porque aquí empezó la vuelta anterior. Tengo 12. Bien, y esta es la secuencia que vamos a utilizar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Como terminé la vuelta, voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y un segundo deslizado son 2. Giro. ¿Ok? Al girar, una vez que ya hice esa vuelta de punto puff, me corresponde ahora hacer vuelta de medio punto. Recuerde, siempre comenzamos en el tercer punto, ¿verdad? Si lo vemos por acá, comenzamos en el tercero. 1, 2, ok, aquí llevo 11, 12 y 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los 2 puntos deslizados, recuerden, ponemos la aguja de afuera hacia adentro, pasamos hilo, giramos y terminamos el punto deslizado. Vuelvo otra vez, pasamos aguja, tomamos hilo, lo sacamos, giramos la aguja como lo están viendo en este momento y sacamos ese punto deslizado. Volteamos el zapato y como siempre vamos a comenzar en el tercer punto. 1, 2 y este es el tercero. ¿Ok? 1, si todo está bien aquí me deberían de salir 14. Llevo 2, 3, 4, acá llevo 12, acá llevo 13 y con este son 14. ¿Ven? Observen que siempre al finalizar la vuelta ese se va a ver más abierto. ¿Qué vamos a hacer ahora? 2 puntos deslizados porque acabamos de terminar la vuelta. Entonces paso aguja, tomo hilo y deslizo. Paso aguja, tomo hilo, saco y deslizo. Bien, quiero que tengan en cuenta algo muy importante, que con este método siempre les va a ir saliendo un punto más. Es necesario que nos salga un punto más para que él vaya tomando esa forma que tenemos en el pie y se vaya anchando al tamaño del pie de cada persona. Recuerden que comenzamos con 8, hicimos 2 puntos deslizados, comenzamos en el tercero, aquí me dio 9. Luego hicimos 2 puntos deslizados, comenzamos en el tercero, aquí me dio 10, luego en esta vuelta me dio 11, ¿verdad? Y así sucesivamente se me fue aumentando un punto. Y el diseño de esta propuesta de zapato es hacer 2 vueltas de medio punto, clásico o básico o convencional, y esta vuelta de punto puff, y que cuando estemos trabajando en la vuelta de frente vamos a hacer medio punto tomando una sola hebra. Entonces explico nuevamente la hilera de punto puff. Ok, vamos entonces. Comenzamos en el tercero y empezamos, introduzco aguja y saco hilo una vez. Tomo hilo, paso y saco, esto es una segunda vez. Tomo hilo, paso y saco, esto es una tercera vez y cierro. Y luego la secuencia me indica que después sigue punto deslizado. Bien, volvemos otra vez con el punto puff. 1, 2 y 3. Tomo hilo y cierro. Y venimos con punto deslizado. Vamos otra vez. 1, 2 y 3. Tomo hilo y cierro. Y vamos con punto deslizado. Ok, así voy con mi secuencia y venimos con el último, que
es punto puff, que fue donde iniciamos la vuelta anterior. Entonces 1, 2 y 3. Cierro. Y como siempre se termina la vuelta con 2 puntos deslizados. 1 y 2. Giramos. Y la segunda parte de esta puntada es que como siempre comenzamos en el tercero, pero de frente, cuando estemos de frente, vamos a hacer un medio punto tomando una sola hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy por 14. Este sería mi punto número 15 y este sería el punto número 16. 2 deslizados, 1 y un segundo punto deslizado. Son 2. Bien, entonces de esta manera vamos a ir tejiendo esa secuencia. ¿Qué me corresponde ahora? Comenzar en el tercero, ¿verdad? Y voy a hacer medio punto clásico o convencional. Aquí me debería dar 17. Volteo el trabajo, empiezo en el tercero, ¿verdad? Y medio punto convencional. Aquí me debería de dar 18. Bien, y de esa manera vamos a ir trabajando esta secuencia de 2 vueltas de punto, de medio punto básico o convencional y una secuencia de ir y venir de punto puff. ¿Hasta qué tamaño? Ya les indico. Hasta que cuando lleguemos acá tengamos 34 puntos. Bien, entonces yo voy a seguir avanzando hasta llevarlo de este tamaño. Igual si ustedes quieren dejarlo más pequeño, no importa, si quieren dejarlo un poquito más avanzado, pero esta es la propuesta que yo tengo y bueno, espero que les quede conforme a lo que yo estoy explicando y ya vuelvo cuando lo tenga terminado. Ya tejí hasta tener en esta parte 34 puntos, dejé 8 o 10 centímetros y corté el hilo. Es normal que veamos algunos hilos sobresalientes. Es propio de este punto puff. Bien, vamos a dar inicio al talón. Para hacer el talón, previo a eso, es bueno que tengamos el cordón listo. Vamos a iniciar el cordón. Iniciamos el cordón de la siguiente manera, teniendo el hilo, torcemos allí, de modo que se me forme esta lazadita, paso y cierro. Este es un nudo de inicio. Luego voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Esto solamente lo hacemos al inicio. Nos vamos a la primera cadenita, pasamos y sacamos y cerramos. Y en lo sucesivo esto es lo que vamos a repetir. Teniendo estas 2 lazaditas que se me presenten, voy a la que está, como quien dice, del lado izquierdo. Les sugiero que lo hagamos de manera holgada. No estén apretando eso. Paso, saco hilo y cierro. Paso, saco hilo y cierro. Esto es el único paso que vamos a repetir hasta tener aproximadamente 1 metro de largo. Así me va quedando este cordón. Ya aquí tengo aproximadamente 1 metro. Lo que voy a hacer ahora es dejar esa hebra larga. En mi caso, porque yo le voy a colocar unos abalorios en la punta. Bien, cortamos hilo y listo. Continuamos tejiendo el talón. Para dar inicio al talón, teniendo la suela en esta posición, contamos 10 puntos en esta dirección de la siguiente manera. Si estamos así, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y justo en ese punto número 10 voy a introducir la aguja, paso hilo, saco, lo ajusto de manera que no quede tan largo. Bien. Hago una primera puntada simplemente para sujetar y a partir de allí voy a comenzar a tejer
10 y 10 puntos, de manera que me queden centrados 20 puntos. Allí mismo donde hice ese primer punto para sujetar, allí es mi primer punto. Y digo 1, 2, 3, hasta acá llevo 10, ¿verdad? Porque llegué al centro. Este que era de esas primeras vueltas de inicio, lo voy a dejar acá, porque en la próxima vuelta lo voy arrastrando. Es simplemente para que tenga como la misma dirección, ¿ok? No se lo vaya a llevar ahorita porque va a quedar como torcido allí. Entonces, este lo dejamos aquí en espera para cuando estemos en la próxima vuelta. Y seguimos tejiendo hasta tener 20 puntos. Así, ¿verdad? Entonces digo, este sería mi punto número 11, 12. Vean que voy arrastrando el otro. Bien, hasta tener 20. Hasta este punto yo tengo 20. Voy a girar en esta forma como lo estoy haciendo. Bien, y cada vez que comience una vuelta voy a trabajar en el punto que le sigue a la aguja. No voy a trabajar en este, sino en el que le sigue. Bien, y comienzo a tejer punto por punto. Acá estoy llegando al centro del talón. Aprovecho de tomar esa hebrita que quedó allí pendiente y sigo tejiendo. Sigo tejiendo. Ok, sigo tejiendo hasta llegar donde inicié la vuelta. Que no se confundan que no es este. Si no, vean, cuando estoy aquí, este sería mi último punto de esta vuelta. Cada vez que lleguemos al último punto de esta vuelta, después de eso vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces, al iniciar la vuelta, empezamos en el que le sigue a la aguja y al finalizar la vuelta, después del último, tejemos 4. Giramos y como les comenté, vamos a iniciar en el punto que le sigue a la aguja. No en este, sino en este. Bien. Estoy casi llegando, casi, no he llegado, ¿verdad? No se me confundan porque este va a ser el penúltimo. Y el último, vean cómo se presenta como más abierto. ¿Qué vamos a hacer después del último? En este caso que estemos tejiendo el talón, vamos a tejer 4 medio puntos después del último. 1, venimos con el número 2, 3 y 4. Giro así como me lo están viendo y voy a comenzar a tejer en el que le sigue a la aguja, es decir, no en este, sino en este. Paso el hilo de esta manera, ve, ahí se ve clarito. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos que este talón me vaya quedando inclinado. Porque si yo empiezo a tejer las vueltas completas desde la capellada hasta el otro extremo de la capellada, me va a quedar muy poco espacio en la parte delantera. Bueno, ya eso lo irán entendiendo. Entonces, cada vez que terminemos una vuelta, vamos a hacer 4 medio puntos. ¿Por qué cantidad vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer por 8 vueltas. ¿Verdad? Ya con esta sería para mí la vuelta número 4, ¿verdad? Recuerden que primero comencé así, sería la segunda, luego hice una hasta acá, sería la tercera, sería la segunda, acabo de hacer una que es la tercera y esta sería la cuarta. Esto lo vamos a hacer por 8 vueltas como lo que les estoy diciendo. Ajá, es que quiero que esto quede claro, ¿verdad? Este no es el último es cuando lleguemos acá a la base. Bien, y después de ese último, como les comenté, vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a girar y doy inicio a la vuelta en el que le sigue a la aguja.
De este tamaño debemos tener el talón una vez que elaboramos esas 8 vueltas. ¿Por qué? No sé si lo logran percibir aquí, que aquí vemos como líneas. 1, 2, 3 y 4 líneas. Cada línea de esas es el resultado de 2 vueltas, es decir, una vuelta de ir y de regresar, una vuelta de venir y de regresar, una vuelta de venir y de regresar. Bien, una vez que tenemos esto así, vamos a seguir tejiendo hasta llegar a donde está esa capellada. Seguimos punto por punto hasta llegar donde está la capellada. Una vez que hemos llegado donde está la capellada, vamos a hacer 2 puntos deslizados tomando ya estos puntos que tenemos en la parte delantera o capellada. Decimos, tomo 1, paso hilo y deslizo. Tomo 1, paso hilo y deslizo. En total siempre vamos a deslizar 2 puntos en la capellada. Giramos y vamos a comenzar en el tercer punto, que ahí se ve perfectamente definido. 1, 2 y 3. Y vamos a iniciar en ese tercer punto hasta llegar al otro extremo. Bien, así hasta llegar al otro extremo. Casi estoy llegando al otro extremo. Ven, pasamos por donde habíamos venido ir avanzando con este talón. Seguimos hasta llegar a ese otro lado donde está la capellada. Acá. Este sería hasta allí el talón. Pendiente aquí porque todas deben tener un hilito. Todas o todos, porque tengo muchos chicos que me siguen también. Ahí disculpen. Bien, entonces pasamos la aguja por fuera, ¿verdad? O sea, que el hilo me quede por delante. Introduzco aguja, paso hilo y deslizo. Repito el procedimiento porque son 2 deslizados. Paso aguja, paso hilo, ya va, cuando se deje. Paso y deslizo. Una vez que hice esto, giro y me voy llevando ese extremo del hilo, como ya lo he hecho en otras oportunidades para esconderlo. Comenzamos en el tercero, ven, 1, 2 y comenzamos en el tercero y vamos haciendo un medio punto como normalmente lo hacemos. Acá yo voy a intercalar una vuelta, ¿verdad? Esta vuelta sí la voy a terminar como la están viendo. Yo voy a intercalar luego una vuelta de punto puff como lo tenemos en la capellada. Ya yo vengo terminando esta vuelta. Y como les comenté, a ver, les voy a repetir acá lo que se hace. Esta es la última. Fíjense cómo aparece. ¿Por qué? Porque este es el punto que se desprende de acá. Aquí no vamos a tejer. El último va a ser este. Tengan pendiente eso. ¿Y dónde vamos a hacer el deslizado? En este. ¿Por qué en este no? Porque es de donde se desprendió este punto. Entonces hago un deslizado y un segundo deslizado. Y voy a hacer este diseño, una sola vueltica de este diseño. Esto es opcional, ustedes si quieren o no lo hacen. Comenzamos en el tercero y vamos a comenzar con mi punto puff. Meto, saco una vez, tomo hilo, meto, saco una segunda vez, tomo hilo, meto, saco una tercera vez y cierro. Y seguidamente punto deslizado. Repito, meto, saco una, meto, saco dos, meto, saco tres, cierro y deslizado hasta llegar al otro extremo de la capellada. Ya le di la vuelta, hice esta vuelta, ¿verdad? Y hago acá lo mismo exactamente que venía haciendo. Paso, saco, deslizo, paso, saco y deslizo. Giro. Y voy a hacer esa vuelta de medio punto, ¿verdad? Comenzando en el tercero, tomando una sola hebra. Ya llegué al otro extremo,
como les dije, pendiente porque aquí no es que vamos a hacer los deslizados, sino en el que sigue, porque aquí no, porque aquí es donde se incorporan estos puntos. Entonces digo 1 y 2, giro y comienzo mi vuelta normal y deslizo del otro lado. ¿Por qué cantidad? Nos faltarían en este caso 4 vueltas. Esta que estoy haciendo, una de regreso, después otra, ¿verdad? Y después otra hacia acá. Bien, ya llegué acá hasta el tamaño que yo considero que es apropiado. Para que tengan una referencia, son un total de 16 vueltas, es decir, 8 líneas como se me presentan aquí, ya que les dije anteriormente que cada una de estas líneas que se me ven aquí es el resultado de una vuelta de ir y venir. Entonces contamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Bien, de modo que ya vamos con el zapato así. Ya les explico cómo vamos a incorporar la tira que me va a permitir sujetar el calzado. Para incorporar ese cordón o tira, bien, nos vamos a ir tejiendo desde donde comenzó la vuelta hasta el centro de la capellada, tejiendo puro medio punto, de esta manera, solamente hasta el centro, de esta manera. Y digo que es el centro porque podemos hacer esto y allí podemos ver que es el centro. Tomamos el cordón, bien, y lo ponemos de esta forma, que me quede entre los puntos. Y vamos a ir tejiendo puros medio puntos muy holgados y ese cordón debe quedar allí pasando por el centro. Si aquí me toca tejer, coloco el cordón y voy tejiendo, teniendo en consideración o teniendo en cuenta de que no lo puedo estar llevando entrelazado con los puntos acá. Así lo vamos a ir tejiendo hasta incorporar todo el contorno del zapato con ese cordón hasta llegar al inicio de la vuelta. Ya fui incorporando ese cordón por todo el contorno, me falta el último punto. Bien, dejo esto un poco largo y corto. Una vez que corté, bien, tengo este extremo y tan sencillo como irlo escondiendo. Aquí pendiente de que cuando lo escondan no se les vaya a ir por esa vueltica porque es capaz que después les interrumpe que el cordón deslice de forma natural. Bien, entonces por acá nos vamos a ir con la misma aguja y vamos a ir escondiendo este hilo. La decoración es opcional, ¿verdad? Yo utilizo una aguja donde pueda pasar el hilo, paso uno de los abalorios de madera café, el otro que es más oscuro, vuelvo con el otro y bueno, ahí es la secuencia que ustedes quieran, como ustedes lo quieran adornar. En mi caso, yo en esta ocasión me devuelvo con la aguja por cada uno de estos abalorios o pucas o chaquiras y una vez que salga por el otro extremo, bien, escondo el hilo, bien, escondo el hilo por acá para que pueda quedar, allá va, ahí lo ajusto y lo escondo. De esta manera doy por concluido el tutorial de estos zapatos tejidos en punto puff. Muchísimas gracias por el apoyo, eso quería destacarlo porque a raíz del video que publiqué antes que bueno, la cantidad de suscriptores en el canal aumentó. Pedí apoyo y me lo dieron, ¿verdad? Les dije que por favor se suscribieran, comentaran, compartieran y así lo hicieron. Y espero que hagan lo mismo con este video. Ese es una de las formas en que nos pueden ayudar a todos los que somos creadores de contenido y que se pueda proyectar este trabajo que estamos haciendo. Deseo que les haya gustado mucho el tutorial, lo hice con mucho cariño y bueno, hasta aquí este video tutorial. Muchísimas gracias por el apoyo.